Bien, muy buenas tardes. Acá en la Florida todavía, está claro y estamos iniciando un live sumamente importante porque queremos traer información que pudiera darnos luz de los tiempos que estamos viviendo, los momentos que la iglesia enfrenta en medio de toda esta ola de confusión con el fin de la pandemia o en medio del trabajo que la gente está realizando para poder sobrevivir a esta pandemia y todo lo que está ocurriendo en el mundo, nos está llamando profundamente a analizar los acontecimientos proféticos que se están dando en la actualidad. Así que vamos a compartir una hora de live. Así que preparémonos. Quiero pedirles por favor que tengan en la mano lápiz y papel. Hay mucha información que es necesario que sea verificada, porque al mismo tiempo sabemos que el fake news, que es toda la información falsa que rueda por las redes sociales, va a ser contradicha y lo que es real también. Entonces, este es un mundo muy mediático. Las redes sociales es extremadamente mediático. Hay mucha información, hay que saber ser selectivos con todo lo que se está diciendo. Y yo quiero tratar de compartir una información y al mismo tiempo también un mensaje lo más claro, lo más diáfano, lo más preciso en relación a lo que nos toca enfrentar como iglesia en estos tiempos finales. Si algo podemos decir es que estamos frente a uno de los tiempos de índole profético más importantes para el mundo entero. Entonces, siendo que esto es una realidad, a mí me preocupa cuando veo personas que se llenan de temor y de preocupación, cuando esto debería ser, por lo menos para la iglesia, para el creyente, algo bueno, algo que nos debe llenar de emoción, de alegría, de ilusión. Los apóstoles de la Biblia hubieran querido vivir estos tiempos que nos toca a nosotros. Los profetas anhelaron poder ver a Jesús y los apóstoles verlo regresar por segunda vez en gloria. Pero todo esto es un mensaje también que tiene una contravía, porque vamos a tener que manejar mucha información, tratar de entender el contexto de todo lo que podamos compartir y ser escépticos hasta cierto punto, pero al mismo tiempo oír. Porque esto es lo que va a determinar nuestra preparación. No deberíamos estar atemorizados, preocupados. Por lo menos la iglesia deberíamos estar expectantes y felices porque sabemos que el Señor está a la puerta. Y el que el Señor esté a la puerta, lo menos que puede producir es temor en sus hijos. Todo lo contrario. Si pudiera subir un poquito el volumen, déjeme ver si aquí puedo mejorar el volumen. A veces no es tanto el volumen, sino el del teléfono. No es el volumen nuestro, sino el del teléfono. Mi amigo Jehová Pinto, que está allí conectado, revisa, Jehová, si tienes buen volumen en tu teléfono. Entonces, saludamos a todas las personas que ya están conectadas. Victoria, Marcos Colonna, muchos saludos. Ramón, Jehová Pinto, desde Sao Paulo también tenemos por acá personas que están conectadas. Brasil, Neo Castro, muchas bendiciones para todos. No quiero que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza, porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos,
para estar siempre con el Señor y recibirlo en las nubes. No debe ser nada que nos genere preocupación, que nos genere angustia ni temor. Todo lo contrario, los que esperamos al Señor tenemos una expectativa maravillosa y sabemos que vivimos tiempos que muchos hubieran querido vivirlo. Fred Rivas, saludos, muchas bendiciones. Leoncio, Corro, Karina, Carolina García. No he podido dormir después de todas estas cosas, ¿no? Esto es para que duermas más bien como un gatico. Estamos pendientes, dice Esther, ahí en Argentina. La calidad está buena la calidad. Yamila, muchas bendiciones. Adriana, saludos a todos los que comienzan a conectarse. Voy a esperar un poquito que tengamos una mayor conexión porque quiero explicarle el contexto de todo lo que está ocurriendo, porque necesitamos tener una visión o un paneo amplio para poder comprender todo lo que está ocurriendo actualmente en el mundo. Creo que voy a poder compartirles el video. Déjenme ver si puedo compartirlo. Espero que no se me vaya a bloquear como ayer. Pero ese video que usted ve allí es real. No es el reconocimiento de toda la nación de Israel para una persona. No, ese video que usted está mirando en este momento fue ahora en Pascua, en Pesaj, que se celebró hace ya algunos días, y tenía que ver con el reconocimiento de una fracción importante. Hoy muchos aparecieron diciendo que no, que eso es mentira, y ya les voy a explicar realmente qué es lo que ha sucedido en relación a este punto tan importante. Pero esa persona que usted ve allí en el Muro de los Lamentos es a quien ellos, según la Cábala, y preste atención a esto, tenemos que reconocer que hay cosas que nosotros ignoramos. Y si usted quiere entender el pensamiento de alguien, tiene que analizar su esquema cultural. Para entender algo, tiene que saber cómo piensan. Los judíos ortodoxos o hasídicos, los religiosos más extremos, ellos tienen no solamente la Torá, ellos tienen el libro del Zohar. El libro del Zohar es lo que identifica a este pueblo con un pensamiento místico que se conoce como Cábala. Bajo el pensamiento cabalístico, ellos creen, oiga bien esto, ellos creen en la reencarnación. Esta persona que hemos estado compartiendo desde el día de ayer, que se llama Hizkiyahu ben David, o mejor dicho, ese es el nombre que ellos le dieron. Y ellos le dan ese nombre, repito, porque consideran que él es la reencarnación según la cábala judía. Nosotros no creemos en la reencarnación. Según la cábala judía, ellos consideran que él es la reencarnación del rey Ezequías. Por eso es que el nombre que le dan es Hizkiyahu ben David, aunque no es su nombre de pila, no es su nombre real, es el nombre que esta fracción importante de la religión judía, que son los ultraortodoxos, le han dado a este joven de 32 años. Hoy me estuve informando mejor para poderles dar la mejor información. Hizkiyahu ben David es el nombre que ellos le están otorgando por ser precisamente, déjenme ya quitar, por ser precisamente para ellos la reencarnación del rey Ezequías. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo que está pasando actualmente en el mundo? ¿Y por qué tenemos que estar muy atentos y alerta? Porque eso que usted vio, que yo le mostré en el video, lo voy a volver a poner en unos minutos. Voy a volver a ponerlo. Lo que estoy evitando es que se me vuelva a guindar y me vaya a sacar y no pueda guardar este live. Lo que sucedió es que esto debió ser en secreto. ¿Por qué? Porque recuerde que para las personas que viven en el Medio Oriente, que tienen un esquema cultural bien interesante, que nosotros tenemos que reconocer que ignoramos la gran mayoría de las cosas,
Dios me dio la oportunidad de estar en Israel en distintas ocasiones, en distintas oportunidades, y eso me permitió conocer un poco cómo piensa y cómo funciona ese sistema cultural y religioso del pueblo judío. ¿Qué sucede con todo esto? Que en el Medio Oriente es bien sabido que en el momento en el que aparezcan los judíos manifestando a su Mesías, inmediatamente debe comenzar a producir un trabajo para la reconstrucción del templo. No es que cuando aparezca el Mesías debe estar el templo, no. Él debe ser quien va a dar inicio a esta fase final en la reconstrucción del templo. Entonces deben suceder varios acontecimientos importantes que yo no estoy diciendo en este momento que él sea el anticristo, que en todo caso, para poderlo decir, tendrían que darse algunos pasos consecutivos, pero sí estoy diciendo que lo primero que debería ocurrir para que ocurra la manifestación del hombre de pecado, que indica Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, es eso que está ocurriendo actualmente en Israel. Eso es lo que debe suceder. ¿Qué debe suceder? Ser reconocido por el sector religioso, que es lo que ha pasado hasta ahora. Muchos dicen, no, que es mentira, que Israel no ha reconocido a ningún Mesías. Yo ayer no dije que Israel lo hubiera reconocido. Ayer lo que yo dije es que una fracción importante, y es de donde comenzaría todo, reconoce a esta persona o lo identifica con el rey Ezequías, por lo cual le han dado el nombre de Hizkiyahu ben David, relacionado a ese pensamiento cabalístico que tienen en esa nación. Debe ocurrir luego que esto suceda un Elías. En el caso de Jesús, recuerde que el Elías fue Juan el Bautista, alguien que lo presente, y debe, por supuesto, iniciar la reconstrucción del templo. El tercer templo de Salomón. Recuerde que el primer templo fue destruido en la primera diáspora del pueblo judío, y el segundo templo es destruido en el año 70 después de Cristo. Hasta hoy ellos no tienen templo. Y para que el anticristo, según lo que dice el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, para que el anticristo pueda manifestarse, él va a entrar al templo. Ahora, ¿a cuál templo si actualmente no lo hay desde el año 70 después de Cristo? Al templo que debe ser reconstruido y que se dice que debe ser o en el momento que él aparezca y haga algún acuerdo o suceda alguna situación de índole bélica que destruya lo que está allí para que el templo pueda iniciar su construcción. Ahora usted me va a preguntar a mí, ¿y por qué no han comenzado la construcción del templo? Por una razón muy importante. Porque donde debería estar este templo que ellos deberían construir es el lugar en el que actualmente se encuentra el domo sobre la roca. Yo estuve allí en varias oportunidades, en ese lugar que se considera que es el monte Moriah. Por eso es que están los sacerdotes de la montaña, que son las personas que están en este lugar. Entonces, hay una fracción que hasta ahora es minúscula, porque no es todo el pueblo de Israel, ayer lo dije, que sí ha reconocido ahorita en Pesaj, no es que lo coronaron, pero lo han reconocido y están tratando de presentarlo como su Mesías, pero deben ocurrir, repito, ciertas cosas para que esto finalmente logre concretarse. ¿Qué sucedió? Que esto se hizo en secreto y no podía ser público. Y no debía ser público por una razón muy importante, porque si esto se hacía público, inmediatamente atraería la atención de los musulmanes que en defensa al domo sobre la roca podría generarse un ambiente de tensión que bastante lo hay en esta zona del mundo que ellos quisieron evitar. Ahora, yo les voy a recomendar que usted vea un programa en YouTube. Es un canal de YouTube y busque a este periodista español. Se llama Jordi Évole. Anote, por favor. Jordi Évole.
Jordi Évole es el periodista español que logró entrevistar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Se llama Jordi Évole. Él hace una entrevista en uno de los barrios ultraortodoxos de Israel que se llama Mea Shearim. Y él explica un poco lo que es la cultura de estas personas que son los que están vinculados a este suceso. Ellos, por lo general, los judíos ultraortodoxos, no tienen ningún tipo de conexión o información con nada relacionado a la tecnología. Usan un internet muy básico, no tienen teléfonos inteligentes, no tienen televisión, no manejan redes sociales. Ellos nunca imaginaron, oiga bien qué fue lo que sucedió, ellos nunca imaginaron que esto que hicieron iba a convertirse en una situación viral. Inmediatamente esto se hace viral en el mundo porque llamó la atención en todos lados. Aparecían entonces ellos mismos o muchos de ellos desmintiendo: Israel no ha reconocido, Israel no ha reconocido, Israel no ha reconocido, pero lo hacen ahora precisamente porque se presenta toda esta situación. Esto no es fake news. Esto es simplemente una determinación de alguien que no sabía que esta situación se le iba a escapar de las manos y que se podría convertir en una situación viral. Aparte de todo esto, en la década de los 80, voy a ir explicando poco a poco para que usted me entienda y podamos ser conscientes de los tiempos que vivimos. En la década de los 80 surge un movimiento cristiano que se identifican como mesiánicos. Los mesiánicos han sido rechazados por los judíos. Los judíos literalmente aborrecen a los cristianos mesiánicos porque ellos lo ven como una especie de secta que está tratando de emular lo que ellos hacen, pero no creen completamente en lo que ellos creen. ¿Y qué ha ocurrido? Empezó desde el día de ayer y va a seguir durante todos estos días una confrontación en donde están tratando de culpar a los cristianos mesiánicos, que es culpa de ellos, que es mentira, que ellos están creando de esto un fake news y todo este tipo de cosas, pero en realidad lo que ocurrió es que se le escapó de las manos. Por eso es que van a aparecer ahora personas dentro de esta misma rama desmintiéndolo y entrando en un conflicto bien interesante con los cristianos mesiánicos. Yo no soy cristiano mesiánico, soy cristiano, creo en el Señor Jesús, creo en la venida del Mesías, pero una característica de los cristianos mesiánicos que surgen básicamente, surge en la década de los 80 y mucha gente los conoce, probablemente algunos estén conectados, son cristianos que asumen prácticas judías que la iglesia no asume ni acepta, pero que los judíos tampoco aceptan que ellos quieran hacer esto y sigan considerando que son cristianos. ¿Ok? Entonces esto es lo que ha generado todo el alboroto de lo que la gente llama fake news. Es mentira, no lo coronaron. ¿Quién está diciendo que no lo coronaron? Precisamente las mismas personas que al darse cuenta que esto se le podía escapar de las manos y que se convertía en una situación de alto riesgo nacional, recogen, y todos los judíos que tienen esta adversión hacia el cristianismo mesiánico empiezan entonces en toda esta sarta de información y de conflicto, y esto no es nuevo, no debe ser algo que nos pueda afectar. Lo otro es que aparecen también ahora algunos pastores, voy a ir explicando esto lo mejor posible. Aparecen ahora algunos pastores y tenemos que entender la mentalidad en la que muchos cristianos pueden ver lo que está ocurriendo. El pensamiento escatológico tiene distintas corrientes, no voy a mencionarlas todas, pero una de ellas es el literalismo escatológico. Los cristianos literalistas que miran el libro del Apocalipsis como completamente literal van a tener cierta dificultad en poder ver los elementos simbólicos y la forma en la que esto puede entenderse. Esto es lo que se definen como cristianos literalistas o los de corriente literalista. Y hay otra corriente cristiana, probablemente muchos de los que estén conectados sin saberlo sean,
que son los dispensacionalistas. El dispensacionalismo es esta corriente que mira el proyecto de Dios con el hombre en base a dispensaciones, valga la redundancia, o periodos bíblicos. ¿Qué sucede? Cuando aparece esta figura, si fuera el anticristo, pensemos por un momento que es el anticristo, los dispensacionalistas no lo van a aceptar. Y no lo van a aceptar por una sola razón, porque para ellos tuvo que haber ocurrido un rapto antes que aparezca el anticristo, y si aparece el anticristo y no hubo un rapto, su mente entra en conflicto porque van a decir nos quedamos. Entonces, todo esto necesitamos tratar de entenderlo en el contexto real. Por un lado, hay una situación en Israel que están tratando de ver cómo pueden manejar esta información que se hizo viral y que ellos no esperaban que fuera viral. Por eso les recomendé que buscara la entrevista de Jordi Évole en los barrios judíos, para que usted vea cómo funcionan y cómo es la manera en la que estas personas tienen su estilo de vida. Y lo otro es que entonces también se suma mucha gente a manifestar lo que ellos consideran según su punto de vista. Ahora, usted recuerda, los que son venezolanos, lo que sucedió cuando apareció Óscar Pérez, esta persona que mataron las primeras veces, que decían, es un pote de humo, eso es mentira. Y las redes sociales, por cierto, bienvenidos a las redes sociales, se encargaron de desmentir, de negar, y no creyeron hasta que al hombre lo mataron en el Junquito. Esta es la realidad. Y de esta forma funcionan las redes sociales. Y el que quiera vivir pensando que toda la información que se ve es la que las personas tienen que creer sin tener forma de verificar o informarse más allá de lo que podemos estar percibiendo, va a tener problemas, porque las redes sociales son de esta forma. Entonces, cuando muchos comienzan a ver lo que está sucediendo y no están de acuerdo, empiezan a atacar, eso es mentira, buscan a quién culpar. Ahorita a mí me da risa porque vi un video de un judío, que por cierto me lo mandaron 3 veces el día de hoy, que él se contradice, porque él dice no puede ser el anticristo. Y la razón por la que no puede ser, su argumento, es porque no está construido el tercer templo, es porque no ha regresado a la diáspora del pueblo judío, ya le voy a explicar eso, y es porque aún hay paz en el mundo. Y luego al final su contradicción es esta. Él dice porque cuando venga el Mesías, él va a comenzar la construcción del tercer templo. Entonces usted ve que hay como un ataque, y tenemos que darnos cuenta la posición que debemos tener como iglesia en este momento. Los que esperamos la segunda venida de Cristo. Y que si bien es cierto que yo no dije el día de ayer, Él es el anticristo, sí dije, así va a comenzar la forma en la que el anticristo va a manifestarse en el mundo, siendo reconocido por quienes deben reconocerlo en primera instancia, que es el pueblo judío, y no en pleno. Va a comenzar de la misma manera que podemos observar, a lo mejor él no sea, y quiero aclararlo, pero por lo menos hasta lo que ha ocurrido en este momento es la manera en la que pudiera ocurrir, porque esto va a llevar a una situación progresiva hasta el punto en el que todo haya sido cumplido. Entonces imagínense, cuando nosotros estamos diciendo que esto va a llegar a un punto en el que todo sea cumplido, es porque el anticristo, segunda de Tesalonicenses, anote, capítulo número 2, debe sentarse en el templo como Dios. No es que aparecerá diciendo que Él es Dios en primera instancia, porque será rechazado. Él se sentará. Esta es la parte en donde muchos no logran entrar en el contexto de la profecía bíblica. Él comenzará muy humilde, Él comenzará solucionando problemas, Él comenzará restaurando el reino de Israel, Él comenzará haciendo una cantidad interesante.
relacionados con lo que es su función, hasta el punto que engaña a Israel. ¿Cuándo Él se va a sentir que es Dios? Cuando haga lo que la Biblia describe en Mateo 24, creo que es el versículo 15, la abominación desoladora. Del resto, Él va a comenzar con una sencillez, una humildad, enseñando Torá. Y es lo que mucha gente dice, no puede ser porque Él no se siente Dios. Es que Él no se va a sentir Dios en el primer momento. Ojo, y no estoy diciendo que esta persona en este momento lo sea. Lo que estoy diciendo es que las características que estamos observando deben llamarnos muchísimo la atención. Entonces, para comenzar por allí, durante Pesaj, sí, aunque están ahorita calificándolo de fake news y están diciendo ese no era su nombre, por supuesto que no es su nombre, porque quienes abrazan este pensamiento son los judíos ortodoxos que se rigen por Torá, por la Torá, pero también por el Zohar, el libro del Zohar. Y el libro del Zohar es todo lo que tiene que ver con el pensamiento cabalístico. Y ellos en su pensamiento cabalístico creen en la reencarnación. ¿Por qué lo han llamado Hizkiyahu ben David? Porque ese es el nombre precisamente del rey Ezequías, quienes consideraron que era un Mesías. Ahora vea esto. Cristo vino al mundo. Y según lo que describe el libro de Juan capítulo 1, los suyos no lo recibieron. Y ahora va a empezar a suceder algo y por favor, ojalá que aquí la conexión sea buena porque esto tengo que reforzarlo. Y esto quiero subrayarlo en negrilla. Por favor, preste atención a esto. Lo que sí se está diciendo actualmente entre este sector importante de Israel es que este año debe venir y debe aparecer el Mesías. Por eso es que la atención está sobre él y ahora están tratando de ver cómo recogen todo lo que ocurrió para evitar precisamente conflictos para los que todavía no están preparados. Pero mire, tengo desde el día domingo viendo todo tipo de información y de video. Y algo interesante es que describe el libro de los Tesalonicenses, capítulo 2, que antes que venga el anticristo ocurrirá lo que llama la Biblia la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es la negación de nuestra fe. Y usted tiene que estar muy pendiente. Usted tiene que abrir sus ojos espirituales y fundamentar su fe. Porque todo lo que está sucediendo a partir de estas 2 últimas semanas es que están haciendo una comparación con Jesús y quien debería ser el Mesías. Y como están haciendo esa comparación, lamentablemente están destituyendo por Torá, dicen los cristianos, aman Isaías 53, pero no les gusta Isaías capítulo 8, Isaías 7:12, Isaías 11, Isaías 12, y dan una explicación incluso en el que están diciendo que Jesús nunca pudo ser el Mesías con base bíblica, porque su mamá supuestamente en la traducción no aparece virgen, sino que aparece una mujer joven, porque la mujer no da tribu, porque Jesús es hijo de adulterio, porque realmente ellos consideran que nunca fue concebido por el Espíritu Santo, y empiezan a crear argumentos que si usted no afirma su fe en el Señor, va a ser arrastrado, y esto es lo que se va a definir como la apostasía. La apostasía que aparecerá antes de la manifestación del hombre de pecado. Es decir, estamos en tiempos en donde nuestra fe debe fortalecerse como nunca antes, porque la van a mover. Me llamó la atención que estas personas están dictando charlas y están haciendo live dirigido especialmente a pastores. ¿Por qué? Porque muchos pastores que están preguntando están recibiendo respuesta por Torá, por la Torá, y con la Torá ellos están desmintiendo y están no solamente desmintiendo que
que Jesús haya sido enviado por Dios, sino que están demostrando, imagínese usted que nuestro Señor, que nuestro Jesús fue realmente el Mesías con pruebas bíblicas. Y usted me dice, ¿cómo es eso que con pruebas bíblicas? Bueno, están usando ciertas referencias, están negando otras, que usted lo oye y si su fe no está firme, usted va a decir si es verdad, este no es el Mesías. Y es allí en donde esa apostasía va a hacer que las personas cuya fe es frágil no logren estar bien fundamentados cuando aparezca. Si es este señor que acaba de aparecer o si es otro, cuando aparezca dice, si es verdad, este es el Mesías. Nosotros estamos equivocados porque no podía ser Jesús. Y esta fracción, oiga bien, que ha reconocido a Hizquiyahu ben David como el que ellos consideran que opta, es lo que ellos dicen, él llena todos los requisitos, opta para poder ser el Mesías, van a hacer y van a argumentar todo para que nosotros dudemos del verdadero Mesías, del Señor Jesús. Y es interesante que todo esto ocurre ahora durante Pesaj, durante este periodo de lo que ellos celebran como la Pascua, y en esto es donde tenemos nosotros que detener nuestra atención. Ahora, oiga esto que le voy a decir. A la par de lo que está ocurriendo ahora mismo, el día de ayer le decía que aparece un diplomático desde el 2010 que está haciendo muchas intervenciones, o que comenzó a hacer muchas intervenciones, y también a descubrir muchas situaciones del Vaticano. Alguien diría, bueno, ese es un loco más, esa es una persona que está diciendo cualquier cantidad de cosas. Les estoy hablando en este momento de Monseñor Carlo María Viganò. Ayer le mencioné quién era. Voy a ver si puedo poner la foto. Lo que no quiero es que se me caiga el live. Este señor no es cualquiera. Es un intelectual, doctor en Derecho Civil y doctor en Derecho Canónico, que en el año 2016 denunció a un sacerdote llamado McCarry, quien en Nueva York, junto con 300 más, violaron a más de 1000 niños. Y comienza por ahí un escándalo. Hay una información que yo no sé si usted pueda encontrarla en lo que se conoció como el Batilix, y en él denunciaba todo lo que estaba ocurriendo en escándalos, dentro del Vaticano. Francisco lo destituye, el Papa Francisco lo destituye en el año 2016. Voy a ir explicando muchas cosas para poder llegar al punto al cual quiero llegar. El Papa Francisco destituye a este señor que dije que se llamaba Carlo María Viganò. Es destituido en el 2016. Pero luego que es destituido, vuelve a aparecer en el 2020, el año pasado, Batilix. Ahí lo está escribiendo bien Raiza Almeida. Busquen esos documentos de Batilix, en donde aparece la información de esta persona que les estoy comentando, que se llama Carlo María Viganò, este sacerdote. Importantísima esta información que les estoy dando. Busque Batilix, Carlos María Viganò, y las denuncias que hizo con el Papa McCarry y el grupo de sacerdotes que en Nueva York se descubrió que violaron a más de 1000 niños. Ellos dijeron que era conducta inadecuada para tratar de solapar la situación, pero violación es violación. Usted no lo puede llamar conducta inadecuada. Y esto generó un escándalo a nivel mundial en todos los noticieros. Esto quizás usted no lo maneja, pero esto es un escándalo mundial que se manejó en todos los noticieros. ¿Qué tiene que ver Carlo María Viganò con lo que está ocurriendo actualmente en el Medio Oriente y lo que hoy muchos están diciendo que es fake news, que haya aparecido este señor que sí apareció y que ahora están tratando de recoger, y una fracción, aunque no fue la nación entera, porque yo lo dije ayer, una fracción, pero interesante, lo hizo, sí lo hicieron. De hecho, hay mucha información que rueda y que ahora la están borrando incluso de internet. Ahora la están borrando.
tiene esto que llamarnos la atención. ¿En dónde se enlaza con Carlos María Viganò todo lo que le estoy diciendo? Que Carlos María Viganò, este sacerdote, era el diplomático más importante del Vaticano. Era el embajador del Vaticano en los Estados Unidos. E hizo una carta abierta el 25 de octubre del año 2020 para poder presentar y decir lo que estaba ocurriendo, y denunciaba que se acercaba para enero del 2021 lo que sería el Foro Económico Mundial. Óigame bien, porque necesitamos entender qué tiene que ver esto con todo lo que le estoy mencionando. Busque, googlee, vaya donde usted quiera, infórmese lo que es el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial tiene tres premisas resaltantes. Uno, hacer del mundo más resiliente, más inclusivo y más verde. Y esto aparece como una solución al calentamiento global y a la pandemia. Y este Foro Económico Mundial, que logró hacer su primera reunión en enero del 2021, hace apenas un par de meses, se realizó la reunión donde estuvo el presidente de China. Busca información, Foro Económico Mundial, Gran Reseteo Mundial. Estuvo el presidente de China, estuvo el presidente de Rusia, estuvo el presidente recién nombrado acá en los Estados Unidos, estuvo, por supuesto, Bill Gates, estuvo estas élites familiares importantes como los Rockefeller, los Rothschild y todo este grupo. Para ir a esta reunión estaban cobrando de 100,000, dependiendo, a $500,000. ¿Cuál fue el planteamiento que viene anunciando Carlos María Viganò? Carlos María Viganò viene denunciando no solamente los escándalos económicos y los escándalos sexuales del Vaticano, sino que anuncia la llegada del nuevo orden mundial. Porque se realizó la primera reunión. Se realizó la primera reunión en enero del 2021. En esta primera reunión se habló de lo que es el gran reseteo mundial. El reseteo es como cuando usted agarra su teléfono y lo apaga, pero entra al sistema para eliminar todo lo que está ocurriendo, todo lo que tiene allí en información, resetearlo y empezar de cero. El gran reseteo mundial estuvo siendo preparado. Yo no sabía que se llamaba así, pero lo comenté durante la cuarentena del año pasado. Todo lo que ocurrió con esta pandemia, que es real. Lo que no estamos seguros es si en realidad tenía que ver con la gastronomía asiática o fue preparada en laboratorio para todo lo que ahora nosotros estamos comenzando a observar, y que casualmente aparece la situación de esta persona en Israel, a quien un grupo pequeño lo está promoviendo como el Mesías. Lo están promoviendo. Aún no lo han definido, ni Israel lo ha reconocido como el Mesías. Lo están promoviendo. Lo están proponiendo como el Mesías. Que es un grupo pequeño, que fueron solamente el sector este. Pero cuando el Mesías aparezca, ese es el grupo que va a iniciar todo lo relacionado a esto que les estoy comentando, para que al final lleguemos a esos 7 años que la Biblia menciona, las 49 semanas, 7 años que la Biblia dice que por la mitad habrá una actividad en el templo. Por eso es que debe ser construido el templo, y finalmente Él se siente en ese lugar como Dios, haciéndose pasar por Dios. No es que aparecerá desde el primer momento como Dios, pero la característica más importante que debe llevarnos a identificar al anticristo es que será descendiente, su ascendencia será judío, será ascendencia judía, y tendrá que ser reconocido por los judíos. El anticristo es Chávez. Chávez no podía ser el anticristo. El anticristo era fulano de tal. Cuando ha aparecido alguien que muchos han definido como el anticristo, han buscado cuál es su ascendencia, porque el anticristo debe tener
Ok, que lo resolvimos. Présteme atención, ya resolvimos. Entonces, esta situación del gran reseteo mundial ya no es una teoría conspirativa. Indague, busque. El mundo se prepara para crear el teatro y se realice la manifestación y la presentación del anticristo. Eso quiere decir, si él no es, está por algún lado y está más cerca de lo que usted y yo podemos imaginar. El mundo está preparado para un gran cambio. Todo lo que está sucediendo en este momento, en este instante, en la globalización, tiene que ver con un gran reseteo en donde pretenden, primero, llevar a todo el mundo a una única vacuna, a una única moneda y a un único gobierno globalizado. Lo que este sacerdote, Carlos María Viganó, dice es que viene una dictadura mundial en donde ya se está manejando canjes para perdonar incluso la deuda externa. Imagínese el dinero que está involucrado. Perdonar la deuda externa de los países a cambio de formar parte de todo este sistema que se conoce como el Gran Reseteo Mundial. ¿Quién está al frente del Gran Reseteo Mundial? Anote, por favor, anote. En 1971 comienza este proyecto, dirigido por Klaus Schwab, quien fundó el Foro Económico Mundial como una gran organización sin fines de lucro, dedicada a mejorar la situación del mundo, y más tarde una asociación mundial de empresas, así como de políticos intelectuales y dirigentes. La pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar. Mira lo que se ha dicho. Reimaginar y reiniciar nuestro mundo. Preste atención a lo que dijo el profesor Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial. Oiga bien lo que dijo. Klaus Schwab dijo: la pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo y forjar un futuro más sano, más equitativo y más próspero. Esto lo dijo el profesor Klaus Schwab, fundador y presidente del Foro Económico Mundial. El Foro de Acceso Global para Vacunas COVID-19 es una alianza impulsada por actores públicos y privados con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a las vacunas que se logren desarrollar contra el COVID-19 y COVID-21. Vaya estando pendiente con todo esto. En la videoconferencia que realizó el príncipe Carlos, quien estuvo presente en este foro económico, dijo: para asegurar nuestro futuro y prosperar, necesitamos adecuar nuestro modelo económico y poner a las personas y al planeta en el corazón de la creación de valor global. Tenemos una oportunidad única para aprender la lección y seguir un camino más sostenible, finalizó el príncipe Carlos en esta reunión que se realizó en enero en esto que llaman el Foro Económico Mundial. Repito, donde hay tres premisas fundamentales a poder establecer: poder alcanzar un mundo más resiliente, es decir, un mundo que esté en la capacidad de enfrentar cualquier situación que se pueda presentar; un mundo más inclusivo. Se van a eliminar todas esas cosas que han generado discriminación, entre comillas, dirigidas y organizadas por las religiones. Viene en marcha la creación de una super mega religión en donde logren coincidir en aspectos para poder hacer el mundo mucho más inclusivo. Se van a unir todas las religiones, cada quien va a mantener sus criterios, pero esta forma inclusiva persigue crear una mega religión que debe ser dirigido, oiga bien,
es lo que se está diciendo, debe ser dirigido probablemente por una figura religiosa resaltante con mucha historia en su propio país y su religión. Es donde entra en todo esto la posibilidad de que asuma una posición diplomática Hizkiyahu ben David en la organización de una mega iglesia, bajo un pensamiento ecuménico en donde todos somos iguales, en donde tenemos la obligación de aceptar y reconocer a todos los individuos sin generar ningún tipo de rechazo o no considerar su tendencia sexual. Y aquí viene entonces toda esta cantidad de elementos en donde entra la ideología de género, en donde entra el tema del aborto, en donde entra el feminismo, en donde entran una cantidad increíble de cosas que se empezaron a mover y a tener fuerza y a alcanzar y ocupar espacios durante todo el tiempo de cuarentena que se realizó el año pasado y que todavía en algunos lugares se mantiene. Estamos viviendo tiempos únicos. Vivimos momentos inéditos en la historia de la humanidad. Yo no puedo decir que Hizkiyahu ben David sea el anticristo, pero cuando aparezca el anticristo, las características van a ser estas. Va a aparecer primero aceptado por la fracción más importante que lo puede reconocer, la fracción ultraortodoxa y religiosa de la nación del pueblo de Israel, porque ellos son respetados en esa área. No va a aparecer diciendo que es Dios ni diciendo que quiere conquistar al mundo. Va a aparecer dando soluciones y creando diplomáticamente vínculos a nivel mundial. Por eso es que ahora que aparece el Foro Económico, están llamando desde el Vaticano, es la queja que hace Carlos María Viganó al Papa Francisco, y es la razón por la que es prácticamente excluido. Está ahorita en la clandestinidad, está escondido, no saben dónde se encuentra. El año pasado envió esta carta y obviamente presumo que teme por su vida, porque dentro de todo lo que él estuvo señalando, comienza a prepararse dentro del nuevo orden mundial, lo único que va a permitir que se anexen pensamientos e ideas, y es la creación de una mega religión, una mega iglesia, en donde todas las religiones van a ser buenas y necesitan un liderazgo que probablemente sea ese cuerno pequeño que describe la Biblia, que apareció sobre la bestia y fue creciendo hasta que podía hablar. Ese cuerno pequeño que describe el libro del Apocalipsis es precisamente el anticristo. ¿Cómo vamos a identificar al anticristo? Es imposible que el anticristo no sea reconocido por el pueblo de Israel. Ellos deben aceptarlo, porque el anticristo, cuando aparezca, será para el pueblo de Israel su Mesías. Jesús no lo fue, y Jesús no lo fue por una razón, porque ellos esperaban a un libertador, ellos esperaban a un rabino, ellos esperaban a alguien parecido al rey David que empezara a conquistar y a colocarlos a ellos por profecía como cabeza del mundo, y en realidad eso hará el Mesías cuando aparezca. Lo que no ocurrió es que Jesús no lo hizo de la forma en la que ellos lo tenían considerado. Jesús no empezó a conquistar naciones ni a levantar a Israel, sino que el plan de Jesús fue espiritual. Por eso él dijo: mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, ya hubiéramos peleado y hubiéramos tomado las armas para conquistar. Y entonces inmediatamente cuando Jesús entra a Jerusalén, una semana antes de su crucifixión, y todos gritan que él era el Mesías, bendito, hosana,
Mire, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y pasa una semana y a Jesús se le ocurre hablar de amor al prójimo, de perdonar a sus enemigos, de pagar los impuestos. Inmediatamente esto se convierte para ellos en un gran problema, y los mismos que habían dicho Hosana, proclamándolo como el Mesías, bendito el que viene en el nombre del Señor, fueron los mismos que después gritaron crucifíquenle. Esas mismas personas que luego gritan crucifíquenle, lo hacen porque se dan cuenta que no podía ser el Mesías alguien que no reivindicara a Israel. Este pensamiento prevalecía tan fuerte que cuando Jesús estaba ascendiendo en el monte de los olivos, los discípulos, imagínese usted la forma del pensamiento, los discípulos le dicen a Jesús: restaurarás el reino para este tiempo, porque esa es la forma del pensamiento del pueblo de Israel. Esa es la forma del pensamiento del pueblo judío. Y los discípulos todavía tenían el lastre de considerar que si Jesús era el Mesías, él tenía que hacer eso. Y le preguntan: ¿restaurarás el reino para este tiempo? Cuando Jesús les responde: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que vuestro Padre Celestial ha puesto en su sola potestad, sino que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pareciera ser que ellos entendieron que el Mesías estaba entre ellos, y el Mesías no tenía un plan exclusivo con un pueblo, tenía un plan exclusivo con la humanidad. Inmediatamente el pueblo judío niega que Jesús sea el Mesías. Dicen que los discípulos robaron el cuerpo, pero nunca pudieron demostrar el cuerpo donde lo pusieron, ni que la tumba estaba vacía, ni tampoco la gente terminó de explicarse por qué los discípulos fueron al punto de estar dispuestos de morir por una mentira que habían inventado. No se ha podido explicar hasta el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque Jesús resucitó. Jesús sí resucitó. Resucitó de los muertos. Y Jesús Jesús es el Mesías. El Mesías asciende a los cielos y promete que vendrá por segunda vez. Pero en su segunda venida vendrá a cumplir con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque bajo ese suceso está todo lo relacionado con la promesa. ¿Qué ocurrirá? Oído al tambor. Prepare bien lo que le voy a decir, porque quiero que sepa qué es lo que ocurrirá. ¿Cómo serán los acontecimientos? Cuando aparezca el anticristo, su identificación más importante será que será reconocido por las razones que Jesús fue rechazado. Jesús fue rechazado como Mesías, él será reconocido por este pueblo como Mesías. No se ponga ahorita a estar oyendo ni estar prestándole mucha atención a quienes tienen una idea literalista o dispensacionalistas, porque se va a volver loco. Cuando aparezca el Mesías, Jesús viniendo en gloria por segunda vez, tendrá dos propósitos. Uno, venir por su iglesia y transformar su iglesia. Porque dice que la iglesia lo recibirá, la iglesia no se irá al cielo. Tesalonicenses dice, para recibir al Señor en el aire, recibirlo. Él vendrá por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, la iglesia también tendrá un cuerpo glorificado, recibirá, y está muy claro, al Señor en las nubes. Con Cristo terminará su llegada y él pondrá su pie sobre el monte de los olivos, se abrirá un valle que dará directamente a la puerta dorada de la ciudad de Jerusalén, por donde él entrará. Y él aparecerá porque en ese preciso instante se estará cumpliendo lo que describe el Salmo capítulo 2. ¿Por qué se turban las naciones? ¿Y por qué piensan cosas vanas? Y dice que todos se unirán en contra del ungido de Dios, porque cuando el anticristo aparezca, oiga bien, y yo tengo la sensación de que estamos viviendo tiempos
preciosísimo y Dios nos está permitiendo ver con nuestros ojos tantas cosas que nunca nos imaginamos. Lo que en los años 70 y 80 decíamos, lo estamos viviendo en carne. Esto es como para tomar todos los días una cámara fotográfica y guardar fotos, hacer videos para todo esto. Cuando aparezca el anticristo, él será reconocido como el Mesías de Israel por 3 años y medio. La Biblia habla de una semana profética. Una semana profética son 7 años. A la mitad de la semana, 3 años y medio, el anticristo, a la mitad de la semana, luego de ser un maestro de Torá probablemente, luego de ser una persona que va a establecer una paz mundial, va a dirigir un gobierno mundial, va a dirigir las grandes élites, va a ser el reflejo mismo de lo que la Biblia llama paz y seguridad. No es que aparecerá cuando haya paz y seguridad, es que él traerá paz y seguridad. Y dice que a la mitad, 3 años y medio, 3 años y medio. Este personaje, luego que el templo esté construido, el templo, ¿sabe que los chinos hicieron hospitales gigantescos, increíbles, en menos de 15 días? Hospitales durante pandemia. Les estoy hablando no de dispensarios, hospitales. En menos de 15 días levantaban hospitales con todos los insumos. La tecnología está apta para esto. Todo está listo para esto. En menos de un mes el templo será levantado. Ellos volverán a hacer el sacrificio. Hoy mi esposa me compartía una noticia en donde en Israel ya están criando la famosa vaca bermeja que describe la Biblia para el primer sacrificio. Todo está listo. No lo pueden preparar todavía porque donde debería estar el templo existe el domo sobre la roca. Como está el domo sobre la roca, pueden haber 3 posibilidades: un convenio diplomático, un terremoto o un misil en pleno conflicto bélico. Cuando ese lugar de la explanada esté desocupado, en menos de lo que canta un gallo será levantado el tercer templo. El tercer templo que profetiza Tesalonicenses, en el cual el Mesías, que para ellos es el Mesías, entrará para cumplir la profecía parcialmente, pero él hará algo, hará lo que describe Mateo 24:15, la abominación desoladora. Se quitará la máscara, se sentará en el templo como Dios. Se dice que se repetirá históricamente lo que hizo Antíoco Epífanes y Tito, que sacrificaron cerdos en el lugar santo. A eso es lo que probablemente definen como la abominación desoladora. Ellos dirán: nos equivocamos, este no es el Mesías. Cuando eso suceda, iniciará lo que describe en griego la palabra ton polemon, que es la guerra de las guerras, la batalla de las batallas, la guerra final o la guerra de Gog y Magog o Armagedón. Usted le puede dar el nombre que le dé la gana. La traducción del hebreo es ton polemon, la guerra. Cuando dice ton polemon es como que está hablando de la guerra definitiva. Y la guerra definitiva será porque cuando se rechace el anticristo, él levantará lo que describe proféticamente el Salmo capítulo 2, todas las naciones de la tierra en contra de Israel. Es Israel que lo reconoció como Mesías. Es Israel que lo aceptó y que fue quien lo promovió. La gente pensaba que el Mesías podía ser Gorbachov. Repito, ayer hablé de un francés llamado Jacques Delors, que también muchos decían que podía ser anticristo, pero todos decían: tiene que tener ascendencia judía porque tienen que aceptarlo los judíos, porque para que pueda ser el anticristo tiene que ser aceptado por los judíos como el Mesías. Y cuando suceda esa batalla, será en el momento que Cristo regrese por nosotros y en defensa de su pueblo. ¿Y por qué por su pueblo? Si fue el que lo crucificó. Dice que verán al que los traspasaron. ¿Por qué se turban los pueblos? Salmos capítulo 2. Y la gente piensa cosas vanas. Dice: lucharán y pelearán
unidos contra su ungido. Todas las naciones de la tierra contra el verdadero Mesías. Y el anticristo o el antimesías, a quien habían ellos reconocido como Mesías, se unirá con todas las naciones del mundo en contra de Israel y en contra del Mesías que regresó para cumplir su promesa de salvar a Israel en un momento determinante y no desaparecer. Todo esto son los acontecimientos. Yo no puedo decir, como dije ayer, que este señor, Hizquiyahu ben David, sea el Mesías. Hizquiyahu ben David es el nombre que le dan por la Cábala, donde está siendo presentado como la reencarnación del rey Ezequías. Por eso es Hizquiyahu ben David. Óigalo bien. Yo no puedo decir que él sea el Mesías, que él sea, el anticristo. Pero sí le voy a decir esto. Pero cuando llegue el anticristo, va a ocurrir lo que está ocurriendo con él. Faltan todavía ciertas cosas por terminar de ocurrir. Tiene que aparecer un Elías. Este Elías debe presentarlo. Tiene que construirse el templo de Jerusalén. Tiene que darse el regreso de la diáspora judía. Y concluyo con esto. ¿Por qué los judíos no han regresado? Para que se complete el regreso del pueblo judío a la tierra, tienen que darse varios sucesos. 3 lugares en el mundo contaban con la población más grande de judíos: Rusia, Alemania y Estados Unidos. Oiga bien, Rusia, Alemania y Estados Unidos. Se da un acontecimiento histórico conocido como la perestroika. Y todos los judíos que estaban en Rusia regresan a Israel. Cae el muro de Berlín y todos los judíos de Alemania regresan a Israel. Los únicos judíos para que se termine de cumplir esta profecía que no han regresado son los que viven aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué no han regresado? Por una razón sencilla. Porque los dueños de la economía norteamericana son los judíos, para los que no lo saben. Los que manejan económicamente el recurso financiero, los grandes empresarios, son los judíos. Oído al tambor, pero si esta reunión del Foro Internacional, el Foro Económico Mundial, que se realizó ahora en el mes de enero, se termina concretando y se logra establecer una moneda única, un sistema único, qué carrizo, ahora con dólares que no van a tener la misma fuerza, van a ser los judíos en este país. ¿Sabe qué van a hacer? Son los únicos que faltan por regresar. Tienen que regresar. Y cuando los judíos que faltan por regresar, que son los que viven en este país, regresen, escríbalo. Todo se alineó perfectamente. Porque ellos deben terminar de regresar. Son los únicos que faltan por regresar. Aparte de todo, el templo no está construido, pero todo está listo para que en menos de un mes el templo se termine. Podría aparecer en cualquier momento un Elías. Alguien que proféticamente evidencia algún tipo de característica y presente a alguien. Todos los rabinos concuerdan con algo. Según la Cábala, y esto tenemos que entenderlo, no lo dice la Biblia ni lo digo porque esté citando la Cábala como una referencia para nosotros sustentar ahí una verdad. Le estoy diciendo cómo piensan ellos, Dicen que el calendario maya que decía que el mundo se acabaría en el 2021 era en realidad, en el 2012, era en realidad el 2021 invirtiendo y no era el fin del mundo. Para ellos, creo que estamos, no recuerdo en qué año preciso estamos, pero estamos en el año en el que el Mesías debe aparecer. Yo estoy feliz. Porque yo sé que nuestra redención está cerca. Porque el Señor, de quien nos van a hacer dudar,
Óigame bien, porque va a ser puesta a prueba nuestra fe. Aquí va a venir lo que es la apostasía. Él no puede ser el Mesías porque nació de una mujer y esa mujer fue adúltera. Eso es lo que están diciendo. Le están llamando cerdo. Están diciendo un montón de cosas. Es más, si usted me permite y seguimos haciendo live por lo menos esta semana, le voy a compartir una información increíble de cómo se está levantando un equipo de judíos para demostrar bíblicamente que Jesús fue un falsante y que nunca pudo ser el Mesías en comparación con el que puede aparecer ahora como el Mesías. Entre ellos están hablando de su madre, están hablando de que adulteró, en fin, están diciendo un montón de cosas. Y es aquí donde nosotros tenemos que afirmarnos. Tenemos que fundamentar bien nuestra fe, porque a muchos le van a mover el piso y serán engañados, si fuere posible, aún los escogidos. Porque cuando alguien con barba larga, diciendo que es rabino y que conoce la Torá, aparece y te dice, te voy a demostrar por la Biblia, le va a hacer temblar la fe a más de uno. Y eso pudiera ser lo que la Biblia llama la apostasía. No lo que la gente de repente ha dicho por allí. La apostasía pudiera ser en realidad el que puedan poner a muchos no solamente a dudar, sino que Jesús dijo algo tan poderoso y tan profundo. Serán engañados, si fuere posible, aún los escogidos. Voy a dejar este live el día de hoy. Díganme si quieren que siga conversando, porque hay mucha tela que cortar, por lo menos por una semana más. Y voy a aprovechar de que este sí se guarde. Este sí lo vamos a guardar. Por favor, necesitamos que este mensaje sea difundido, llegue a todo lugar que nos sea posible. Compártalo, dele like, comente. No ahorita, una vez que termine, coméntelo, compártalo, guárdelo. Es importante porque hoy nosotros tenemos que ser portavoces y trompetas de que la venida del Señor está cerca. Nuestro Señor está pronto a venir. No tenga miedo. No tenga miedo. Ay, pastor, oí eso y me dio miedo. No, usted no tiene que tener miedo. Usted tiene que estar feliz, contento, porque nuestra redención está cerca. Nada, se les quiere mucho. Shalom es paz. Muchas bendiciones. Y recuerde, sea feliz, muy feliz, porque todo está pago. Voy a guardar el live para que no se me pierda. Vamos a ver si mañana seguimos. Corra la voz. Vamos a ver si mañana seguimos, por lo menos hasta el viernes. Quiero hablarles un poco de lo que es Pesaj.